Bienvenidos. Esta es la conferencia acerca del futuro de las humanidades y su enseñanza. Quisiera comenzar con una frase de Séneca. No estudiamos para la escuela, sino para la vida. La anterior cita significa que no podemos formar profesionales que, como dijo en algún momento el doctor Obdulio Velázquez Posada en una lección magistral de inauguración de año académico en 2012, no enriquezcan la altura de su ciencia con la continua formación humanística que la comprende, pues la academia, como bien saben ustedes, es modeladora de cultura. Y la universidad, alma mater studiorum, alumbra los procesos culturales, lo cual adiciona lo dicho sobre este particular por Benedicto XVI a los jóvenes profesores universitarios españoles el 19 de agosto del 2011. Los antecedentes de la universidad se encuentran en las escuelas de pensamiento de la Grecia clásica. Las dos más importantes, aparte de los círculos pitagóricos, son la Academia de Platón, fundada a comienzos del siglo V a.C., y el Liceo de Aristóteles. En ellas, la búsqueda de la verdad era la actividad que por sí misma las justificaba. Ese humanismo griego fue correlativo al surgimiento de la ciudad-estado, en la cual los aristócratas gozaron de un papel fundamental en su desarrollo, pues ocupaban su ocio, entendido como vida liberada de preocupación, en actividades humanizantes. De ahí textos como el que se encuentra en la Política de Aristóteles, donde se puede leer: en la ciudad, mejor gobernada, los ciudadanos no deben llevar una vida de obrero ni mercader, porque tal género de vida carece de nobleza y es contrario a la virtud. Ni tampoco deben ser labradores los que han de ser ciudadanos, porque tanto para que se origine la virtud como para las actividades políticas es indispensable el ocio. Sin embargo, esa condición aristocrática del humanismo griego, el gobierno de los mejores, no significaba que fuese necesariamente una realidad socioeconómica, sino que más bien esa condición significaba el desarrollo de la virtud, del arete, sin el cual no se concebía el ser buen ciudadano griego, puesto que era sinónimo de ello el ser ciudadano humano, engendrados y educados para cumplir las normas, y de ser ejemplo de lo que debe ser el humanismo como una causa que debe ser nuestra bandera hasta el final de nuestros días. Precisamente, en alguna ocasión se le oyó decir a Borges: ¿no sabe usted que los humanistas solo defendemos causas perdidas? Aunque, ante este complejo de inferioridad cultivado por algunos humanistas, hay que recordar que quizá la ciencia haya sido el padre de las universidades, pero las humanidades fueron su madre. Y mientras el padre se pavoneaba pensando que mandaba en casa con todo el dinero que ganaba y los laureles que cosechaba, la madre formó a su hija y salió como ella, niña, caprichosa, sí, pero lista y profunda, sensible y bella, intuitiva y trabajadora, inteligente y libre, imaginativa, poeta. Así son las universidades y así son las humanidades. Entonces, ¿cómo se hace el hombre verdaderamente humano? ¿Verdaderamente humanista? Probablemente en la formación de la personalidad a través de las asignaturas que sirven para ello, apoyadas por el humanismo cristiano y clásico. El concepto humanidades apareció en los Studia Humanitatis ad Literarum de Cicerón, como aquellos saberes que un hombre libre debe cultivar. Por tanto, el papel de las humanidades al interior de las universidades debe ser la de adiestrar la inteligencia y perfeccionarla para saber actuar bien y con honestidad. Y es que la expresión humanidades se desprende del latín humanitas, la cual significó un cierto sistema de comportamientos humanos considerados ejemplares entre los hombres grecolatinos de la época helenística. Los árabes, cristianos y judíos de la Edad Media, por extraño que parezca, dirigieron su mirada hacia esa ejemplaridad de la antigua cultura griega y romana. La Edad Media, por una de sus caras, vino a ser un movimiento de absorción de la obra cultural de los antiguos griegos y romanos, la obra literaria, filosófica y científica. Más adelante, José Ortega y Gasset entendió por humanidades los hechos específicamente humanos y las ciencias que los estudian. Aunque las tecnologías y las ciencias empíricas parecen cerrarle cada día paso a las humanidades, según San José María Escrivá, no hay universidad propiamente en las escuelas donde a la transmisión de los saberes
no se una a la formación enteriza de las personalidades jóvenes. Ya el humanismo helénico fue consciente de esta riqueza de matices, pero cuando, llegada la plenitud de los tiempos, Cristo iluminó para siempre las arcanas lejanías de nuestro destino eterno, quedó establecido un orden humano y divino, a la vez en cuyo servicio tiene la universidad su máxima grandeza. Es decir, que en la universidad, cuya etimología viene de la universalidad, el estudio del humanismo, sin abandonar esa raíz clásica, debe ser complementado con la sabiduría de inspiración o de entraña cristiana que identifica un buen número de universidades y que se refiere a los rasgos específicos que han de informar la vida, actividad y fines de tales entidades. Y es que a lo largo de los siglos, la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, ha sembrado la historia de instituciones universitarias que, con mirada puesta en el fin supremo de la salud de las almas, se dedicaron con generoso empeño al cultivo y progreso de las ciencias sagradas y profanas. Entonces, como puede comprobarse, el nacimiento de las universidades se basó inicialmente en la tradición escolar greco-latina, que a comienzos del siglo IX fue impulsada por Carlomagno, en cuya época se dio origen a las artibus liberalibus, las artes liberales ejercidas por los hombres libres, que en oposición a las artes serviles, propias de siervos o esclavos, estaban conformadas por el trivium, es decir, por la gramática, la retórica y la lógica o dialéctica, que se complementaría con las 4 disciplinas matemáticas del quadrivium: geometría, aritmética, astronomía y teoría musical. Desde entonces, el estudio de las humanidades integra un conjunto de saberes y estudios relativos al hombre como ser intelectual y creador. Y algo similar se hacía en tiempos precolombinos, como lo recogía Fray Bernardino de Sahagún sobre las casas del canto en el México ilustrado de los Moctezumas, y como ocurrió en otros lugares, como en nuestra Colombia, con los cucas, que más tarde, gracias a los dominicos, se transformarían en las escuelas para indios nobles. De ahí el ideal renacentista del uomo universale y la expresión que le dio el primer nombre a la universidad, estudio general, studium generalis, cuyos fines aparecerían definidos en las partidas del rey español Alfonso X el Sabio, partida segunda, ley primera, de la siguiente manera: la universidad es el ayuntamiento de maestros y de escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes. En las palabras de don Alfonso está claramente expresado el quehacer y la esencia de la universidad como una comunidad de maestros y alumnos, magistrorum ed scholarium, dedicados a los saberes y a la búsqueda de la verdad a partir de varios hábitos, en un nuevo renacimiento que compromete por igual a profesores y estudiantes, entre los que están los siguientes: amor y compromiso desinteresado con la verdad, descubrirla y transmitirla como objetivo de toda ciencia y esperar un destino que le trascienda. Compromiso con la libertad y particularmente con la justicia. Cultivo de la mente con método, orden y sistema. Difusión del conocimiento mediante publicaciones científicas. Esfuerzo intelectual. Una fe que no se hace cultura es una fe insuficiente. Especialización profesional. Estudio y rigor crítico y una cuidadosa atención a las orientaciones de la ciencia y del pensamiento contemporáneos. Grandeza de ánimo para acometer nuestro trabajo. Humildad intelectual, un hábito que tiene presente la debilidad de lo que uno conoce y la intensidad de cuanto ignoramos. Pensar y actuar en cristiano, actuar en y desde la caridad. Presencia de las raíces cristianas. El ideal de fraternidad y de concordia humanas, que es la irrenunciable esencia de nuestra concepción cristiana de la vida, pues yo he dicho en alguna ocasión que el mayor enemigo de Dios es la ignorancia, decía Juan Pablo II. Respeto por la opinión ajena y al que está en el error, y una actitud positiva y abierta ante la transformación actual de las estructuras sociales y de las formas de vida. Y finalmente, veracidad y servicio. Esa esencia también se basa en la dinámica de cooperación interfacultativa, es decir, la interdisciplinariedad,
la cual busca empapar el espíritu universitario y cristiano en los estudiantes de ese nivel, los cuales además de lograr su formación personal, deben lograr alcanzar su propia síntesis vital y así lograrán captar un auténtico ideal de excelencia humana que les permita seguir ejemplos adecuados para desarrollar su vida con rectitud y espíritu de servicio. Y es que las humanidades otorgan además la capacidad de diálogo, de reflexión en conjunto, de aprender de los demás. Pero igualmente, las humanidades van también contra la pueblerización o el excesivo localismo, porque todo saber es, por sí mismo, universal. Cada uno de estos hábitos deben llevar no solo a los estudiantes, sino también a los profesores a encontrar sus metas y objetivos en la universidad. La casa donde se busca la verdad propia de la persona humana, como Benedicto XVI lo ratificó ante los profesores reunidos en el Escorial, y es también la universidad ese lugar para lograr lo que decía Juan Pablo II, es decir, una síntesis entre cultura y fe. José María Cecé Alegre, un profesor peruano, lo pone en unas palabras mucho más claras. El día que un profesor de humanidades deje de sentir ese nudo en el estómago al comenzar una nueva clase, esa emoción apenas disimulada al encontrarse con un grupo de alumnos al inicio de un curso, el día que deje de leer un libro pensando cómo lo enseñará a sus alumnos, el día que deje de emocionarse cuando un estudiante en la cuarta fila comience a entender y apunte lo realmente importante, ese día se habrá convertido en un burócrata, en un antiuniversitario, por muy decano que sea. Durante la conmemoración del 10º aniversario de la Universidad de La Sabana, por primera vez se realizó un acto académico en la sede del Puente del Común. Y ese día, el 6 de octubre de 1989, el doctor David Mejía Velilla expresó que volver a las humanidades es volver a vivir, con esa verdadera vida, la única que a la postre en este mundo y la única a la postre en este mundo y la que constituye una preparación magnífica para la del otro mundo, la vida intelectual.